¿Conoces Granada y su cultura? Cada semana de lunes a jueves en Más de Uno Granada, con la colaboración de la agencia Albaicín, iremos dando pistas sobre un monumento, lugar o personaje ilustre relacionado con la historia del barrio más antiguo de Granada. Y los viernes comunicaremos el nombre del ganador de nuestro concurso. Si sabes la respuesta, envíanos un mail a granada@ondacero.es y si eres el primero en acertar obtendrás regalos 100% granadinos. Bueno, qué bien esto de dar el nombre de una oyente ganadora. Esta semana ha sido Leticia Morillo. Leticia Morillo ha sido la oyente que primero respondió a la pregunta que hemos ido haciendo de lunes a jueves, dando pistas sobre el lugar que queríamos localizar. Y efectivamente se trataba de la Casa del Chapiz. Vamos a saludar a continuación a don Julio Navarro Palazón, que es investigador científico del CSIC, adscrito a la Escuela de Estudios Árabes. ¿Qué tal, señor Navarro? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, es un placer compartir estos minutos con ustedes. Y muchas gracias, muy amable por atendernos estos minutos de Radio en Onda Cero, en los que, bueno, queremos evidentemente saber algún dato más, tener alguna información sobre esta Casa del Chapiz, de la que tanto se habla, ¿verdad?, pero que a lo mejor se entra en poca profundidad. Dentro de la limitación del tiempo que tenemos, pues sí, nos gustaría conocer de su voz alguna información, ¿no?, de su origen, de su primitivo estado, ¿no? Porque tenemos entendido, don Julio, que esta casa, no sé si casa o casas, ¿hablamos en plural o es una única unidad? Bueno, hay dos patios y eso da lugar a poder hablar de las casas, pero se puede decir sin ningún problema la Casa del Chapiz. Uh-huh. ¿Y cuál es su origen? ¿Cómo se constituyó? ¿De qué etapa del medievo creo que...? Vamos a ver, la Casa del Chapiz hoy día es la sede de la Escuela de Estudios Árabes aquí en Granada. Es un edificio morisco organizado en dos patios, y por lo tanto ya del siglo XVI, pero su origen era una gran almunia que llegaba hasta el río Darro, organizada en diferentes plataformas, paratas, y esto tras la conquista de Granada en 1492 se segrega y se convierten en los tradicionales cármenes con acceso desde la Cuesta del Chapiz. Y por lo tanto, la Casa del Chapiz actual es la plataforma principal donde estaba el palacio que dominaba la finca con sus albercas y distribución de agua. Era la plataforma principal, pero como insistía, se organizaba hasta los Córdoba. Es decir, la gran plataforma hoy día, desde donde está el Palacio de los Córdoba, era la última y más amplia ya junto al río, y por lo tanto fue necesario hacer un muro de contención impresionante que en invierno, cuando se caen las hojas, se puede ver la entidad. Es una de las estructuras más monumentales que se conservan de época nazarí aquí en Granada. ¿Podemos decir, por tanto, que era un lugar de esparcimiento, una casa, una finca de recreo? Sí, una finca de recreo, hermana del Generalife, que está al otro lado del Darro. De alguna manera, el Darro es un eje de simetría en el que junto a la Alhambra tendríamos esa gran almunia que se nos ha conservado relativamente muy bien, y esta sería una finca hermana al otro lado junto a la Cuesta del Chapiz, camino de Sacromonte. Estas fincas se constituían como explotaciones agropecuarias. Era una inversión de las élites, de los emires o sultanes y de las élites nazaríes, y además los utilizaban como un espacio de prestigio, de placer. Pero la finalidad agrícola de explotación, la finca como tal, tenía una finalidad productiva. Don Julio, leo por aquí que su nombre se debe a que un rico morisco llamado Lorenzo Hernández del Chapiz, que se casó, creo, con Inés, hija de Hernando López de Feri, ¿no? Y estableció en ella su residencia, ¿no? Que era el nombre de
de este señor, ¿no? Sí. Un rico morisco, ¿no? Llamado Chapíz de apellido, ¿no? Sí, lamentablemente desconocemos cómo se llamaba y a quién pertenecía en época nazarí. Sabemos, esas son las primeras noticias escritas por la entidad de la obra, sobre todo de los muros de contención que permite constituir estas grandes plataformas. Era una finca del máximo nivel, similar al propio Generalife. Muy bien. ¿Es visitable la casa, don Julio? ¿Se puede ver? Sí, es un edificio público, es sede de la Escuela de Estudios Árabes, pero está también dentro del circuito de visitas de la Dobla de Oro, o se puede directamente acceder a este lugar sin implicarse en este itinerario ya organizado de monumentos nazaríes y moriscos que hay previsto aquí en Granada. Muy bien, bueno, efectivamente vemos que los datos que nos proporcionan que el edificio fue adquirido por el Estado en 1929 con cargo a los ingresos procedentes de los billetes de entrada a la Alhambra. Uh-huh. Sí, así fue. Era un edificio en estado ruinoso en ese momento y obviamente tuvimos la suerte en aquella época que el gran arquitecto Leopoldo Torres Balbás era el arquitecto restaurador de la Alhambra, con otras figuras que lucharon por la conservación de este edificio, y finalmente el Estado ordenó que se comprara con cargo a estos billetes de la Alhambra. Muy bien, y lo restauró el propio Leopoldo Torres Balbás. Estupendo, don Julio Navarro Palazón, muy amable por dedicarnos su tiempo y gracias por estos interesantes datos sobre la Casa del Chapíz. Un saludo, que tenga buen fin de semana. Gracias, igualmente.